Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu querido Daf Yomi, Masejet Nazir, Daf Yud Dalet, página 14. Pero solamente vamos a tomar de vuelta la pregunta que dejó la Gemara en el Daf anterior. Raba había preguntado a una persona que decidió ser Nazir, Leajar Esrim Yom, después de 20 días, de aquí en 20 días, va a ser Nazir un ciclo mínimo, 30 días. Y después dijo, Meachshav, y desde ahora voy a recibir un Nazir de Mea Yom, de 100 días. Entonces, la pregunta que tenía Raba era si esos 100 días comienzan desde ahora, como dijo, o tienen que esperar los 20 días que llegue el otro ciclo, que son 30 días, y después comenzar de 100. Eso había dicho la Gemara. Entonces la Gemara preguntó por qué tuvo que llegar a decir que el segundo era de 100 días y no un mínimo normal. Y entonces la Gemara respondió, la Gemara dijo, ¿por qué? Porque Raba tiene una pregunta basada o a raíz de otra pregunta. Entonces en eso estamos en la página 14, que es intentando entender cuál fue la pregunta de quién, de Raba. Intim Selomar, si me quieres decir que Nezirut Muetet, que la segunda promesa de Nazir que tomó era de una Nezir Muetet mínima de 30 días, que van de Azara Yomil Hu Diteri, por cuanto que él, cuando concluya el segundo ciclo que recibió, que eran los 20 días, ¿se acuerdan? Entonces, si él empieza desde ahora, Meachshav, y comienza su ciclo mínimo, cuando llega el día 20, comenzaría el segundo. Entonces, cuando termina el segundo, que son 30 días, retomaría el anterior. Si es así, seguro no le va a servir, porque ¿qué quedaría nada más? Azarayo Minhud Diterin, 10 días le van a quedar nada más del segundo Nazir. Y por 10 días, no salikle ale Nazara, por 10 días él no va no lo va a tomar en cuenta, o no lo va a querer, no van a considerarse importantes para él, para que después de haberse cortado el pelo por el segundo Nazir y vuelva por 10 días, no le da importancia a eso. Y por lo tanto, ahí seguro no hay pregunta de que no va a recibir el segundo Nazir de una vez, sino que ahí 100% va a esperar 20 días, hace su ciclo de 30 y después comienza el segundo ciclo de 30. Ahí no habría pregunta, porque por 10 días que le van a faltar después, el pelo no va a crecer bien, no sirve. Muy bien. Entonces, Badai, seguro que Nazir le Mea Yom, seguro que el caso cuál es, que si recibió él ser Nazir por un ciclo de 100 días, quedan de Itle Tamnin Yomi le besó. ¿Por cuánto? Que si digo que comienza ahora los 100 y para los 20 días y hace su ciclo segundo que recibió, y después de 30 días se corta el pelo y comienza otra vez y de nuevo lo que había dejado antes, que son los 80 días, Salikle sí va a servir. ¿Por qué? Porque a la persona sí le parece importante, ya que después de 80 días la persona lo ve importante, un ciclo que crece el pelo bien, entonces ahí le serviría. Entonces yo puedo decir que empieza de una vez el de los 100 días, o quizás él decide que sea un Nazir seguido de 100 días y no quiere que le interrumpan su ciclo de 100 días, y por lo tanto entonces debería esperar al día 20, empezar su segundo ciclo, y después que termine ese segundo ciclo, empezar este ciclo de 100 días. Esa sería la pregunta de Raba. Y si me quieres decir que en verdad los 100 días comienzan de una vez. ¿Por qué? Porque a él le conviene, le parece bien que los 80 días que sobran después son importantes, entonces no le importa que le interrumpan en medio. Amar, si la persona dijo, tengo otra pregunta ahora. Amar, Areli Nazir Lahar Esrim Yom, Umeachshav Nazir Olam. Voy a ser Nazir, recibo sobre mí un ciclo de Nazir después de 20 días, y desde ahora voy a ser Nazir Olam, voy a ser un Nazir por siempre. ¿Qué decir? Desde ahora comenzaría el Seder Olam, y en 20 días comienza un Seder
de nazir mínimo de 30 días. Mao, ¿cómo alajá? Mi jaile ale, ¿acaso el nazir olam, el nazir por siempre, le cae una vez y lo interrumpimos después en el día 20? O quizás no, él quiere nazir olam que sea algo completo, por lo tanto no quiero que interrumpa. Si no quiero que interrumpa, entonces tengo que esperar al día 20, hacer mi ciclo de 30 días y después hacer el nazir olam. Muy bien. Intin Selomar, y si me quieres decir, aja, en el caso de nazir olam, que van devshar, en el caso que me acaba de decir ahora, no el segundo, que van devshar listuye haile, por cuanto que yo puedo decir que la persona en verdad le recae de una vez en nazir olam, que empiece. Ay, ¿por qué? Porque efshar listuye al haile, es decir, efsharle y teshule, ¿qué tiene que efshar y teshule? Él puede arrepentirse, ir a Jajam o al Bedini que le quite el segundo ciclo, y por lo tanto él puede seguir su nazir olam completo. Entonces, ¿por qué va a esperar que empiece? Si después no lo hizo, no pasa nada. Pero como tiene la posibilidad, él sabe que tiene la posibilidad, entonces, ¿sabes qué va a decir? Mira, voy a empezar de una vez. Después de Haila, Haila que decir, comienza una vez. Pero se dijo la persona, Amar, Areni Nazir Shimshon, Lahar Sim Yom, Meachshav Nazir Stam. Ahora, pero se dijo que va a ser Nazir Shimshon, un Nazir de Sansón, que eso se puede quitar, eso no se puede eliminar con el Jajam. Y después dijo que después eso va a ser después de 20 días. Y de hoy, Lahar Sim Yom, Meachshav, y de hoy Nazir Stam. Va a ser Nazir Stam. ¿Qué tiene Nazir Stam? Un Nazir mínimo de 30 días. Mao, ¿ahora qué? ¿El Nazir de Stam lo empezamos ahora o no? Aquí no me puedes decirme, bueno, que empiece y después, si él quiere eliminarlo, puede eliminar el siguiente. No, puede eliminar el siguiente porque es Nazir Shimshon. Aquí, como no lo puede eliminar, el de Nazir Shimshon, entonces tenemos duda. Mi Jaile, ¿acaso sostenemos o pensamos que el Nazir mínimo que recibió desde ahora recae, ni ya, de una vez? Y después cuando llega a 30 días lo interrumpe con Nazir Shimshon y después complementa. O quizás no, quizás ese primer ciclo, ese ciclo que empieza desde ahora, no recae. No recae, ¿por qué no recae? Porque él quiere que sea seguido y tiene que venir en 20 días en Nazir Shimshon, como el halajá. Dice la Gemara, Amar. Esta pregunta explica Rosh, que es una pregunta, antes de responder la que teníamos hasta ahora, una pregunta extra, pero bueno, que no tiene nada que ver con otro tema, pero bueno, vamos a ver la pregunta que dijo la Gemara. Amar que Moshe Bishivá Beadar Mai. Si alguien dijo que él va a recibir como Moshe, que Moshe en el 7 de Adar, ¿cómo la halajá? ¿Se considera que recibió ser nazir o no? ¿Por qué? Porque el 7 de Adar murió Moshe y la gente sufre. Entonces cuando la gente sufría, recibían ser nazir. Aquí también recibió ser nazir. O quizás como el 7 de Adar también nació Moshe, entonces es un día de alegría, entonces no recibió ser nazir. Entonces no sabemos cuál es la intención y por lo tanto es la pregunta de la Gemara. Esta pregunta queda a un lado y vamos a responder primero lo que hemos dicho antes, la pregunta de Raba. Muy bien. Dice la Gemara, Peshot Binaihu Katmaita. Dice, bueno, por lo menos vamos a responder la primera de las preguntas que hicimos antes, como Raba, que fue la siguiente: Are Nazir, Lahar Sim Yom. La persona dijo que va a ser Nazir después de Sim Yom, o sea, un Nazir de mínimo, ¿no? Umeachshav me'ayom, y desde ahora va a hacer un nazir largo de 100 días. Dice Moné Esrim, que cuenta los 20 días primero solo, los 20 días que son de los primeros 100 días. Viajar Moné Shoshim, y después hace su nazir, el ciclo de nazir de 30 días. Viajar y después pone Shmonim y después complementa los 80 días que dale a Ashrim en Zirut Rishona para completar la primera Nazir que empezó, que le faltaba 80 días. Vemos que fue la baraita clara, que era la pregunta que tiene Raba, y aquí vemos en Forash que la persona recibe sobre sí, recae sobre sí de una vez el Nazir de 100 días. Muy bien.
Ok, ahora la Mishnah también nos se acuerdan que había otro caso que recibió ser una persona, un nazir, decidió ser nazir, un ciclo normal de nazir mínimo de 30 días, y después dijo que iba a ser nazir cuando le naciera un hijo. Y en el medio del nazir, del primer ciclo, primero dijo que iba a ser nazir del hijo y después iba a ser nazir normal. ¿Y qué pasó? Entonces, cuando empezó su nazir normal, nació el hijo en medio, dijo la Mishnah que tiene que interrumpir y hacer nazir del hijo. Así había dicho la Mishnah. Muy bien. Ahora dice, Nitma, ¿qué pasaría si Nitma mime beno? ¿Qué pasa si el nazir se impurificó en los días del nazir por haber nacido su hijo, ¿no? Ahora, obviamente que los días que llevaba del nazir por su hijo, porque nació su hijo, se eliminan, obvio, porque se impurificó como la halajá normal. La pregunta es si también se eliminan los días anteriores. ¿Qué tiene los días anteriores? Los días que había hecho del primer nazir. Rabbi Yohanan Amar Soter, todo se daña. Relaquish Amar en Soter, solamente se daña lo que hizo por el hijo, por los anteriores quedan bien. Ahora vamos a ver por qué. Rabbi Yohanan Amar Soter, porque es Hada Nezirut Arichtahi, porque esto es como un Nezirut alargado. Como un Nezirut alargado, se daña una parte, se daña todo. Relaquish Amar en Soter, no, Relaquish dice, no, por favor, no se daña nada, porque Nezirut y de Lejud, mira, Nezirut que él había hecho es una cosa y el Nezirut de su hijo por otra cosa, y por lo tanto son dos cosas separadas, y por lo tanto solamente se dañan o se eliminan los días que ha hecho por el Nazir, porque nació su hijo, y tiene que completarlos otra vez, pero los primeros quedan bien, según Relaquish, así dijo Relaquish. Muy bien, vamos a ver otra pregunta. Nitma bimetza arato, ¿qué significa? Una persona un nazir que se purificó, dijimos que todo lo que ha hecho se daña y tiene que llevar corbán por nazir tamé, pero eso nada más si se purificó con un met, se purificó con lepra, ahí no daña. Muy bien. Ahora pregúntale para Nitma, pero obviamente que no daña. ¿Qué significa? No daña es que lo anterior, no daña significa que lo anterior queda bien. Solo que él tiene que hacer su purificación de la lepra y después volver a lo que tenía. Esa sería la ley. El problema cuál fue que Nitma bimetzarato, en los días de que estaba cuidando la lepra, se purificó un muerto, se purificó de un muerto. Eso es un problema. Rabbi Yohanan Amar Soter, Rabbi Yohanan dice, mira, perdóname, la lepra no le dañó los días anteriores, pero esto ya se dañó el hecho que se purificó con un muerto, se dañó los días que había hecho antes de Nazir. Antes de ser tzará, ¿no? Antes de ser leproso. Relaquish Amar el Soter, que dice no se daña. Vamos a ver por qué. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dice Soter, ¿por qué? Deja Benezirut cae, él todavía está en Nazir, o sea, tiene razón, este señor tiene en medio de su ciclo de Nazir, está en unas semanas de purificación de la lepra, pero él sigue estando en el ciclo de Nazir y por lo tanto impuro. Y por lo tanto daña todo lo anterior. Relaquish Amar no, el Soter no daña lo anterior porque Tzarat lejud, un zirut lejud. La lepra es una cosa y la nezirut y la nazir es otra cosa. O sea, él está ahora en el caso del Tzarat. No me mezcles. Si se purificó un met en el momento que estaba purificándose por Tzarat, no lo mezcles. La prueba cuál es que esos días de Tzarat no cuentan para la cuenta del Nazir. Entonces no lo mezcla y por tanto los días que tenía como Nazir buenos siguen siendo buenos. Ahora vemos dos discusiones aparentemente muy parecidas. Después la Gemara va a decir, Utzrija, ¿para qué requiero dos discusiones tan parecidas? Dice, ¿por qué? Porque si solamente me hubieras enseñado la Mahloket entre Rabbi Yohanan y Relaquish en la primera cuál fue el caso de que se purificó en el Nazir del hijo, que recibió por el hijo, en esa dijo Rabbi Yohanan, Soter, ahí es lógico que se dañe también lo que había hecho de su Nazir, de su Nazir por sí mismo, de su primer ciclo. Se entiende que se dañe porque
Shem Nezirut Ajatji. ¿Por qué? Porque todo se llama Nazir. Nazir por el hijo. O sea, Nazir que recibió con un ciclo mínimo y Nazir que recibió por el que nació el hijo. Al final todo es Nazir. Entonces, obvio que por más que se purificó en el momento que estaba cumpliendo el ciclo de Nazir porque nació el hijo, todos se dañan, pero todos tienen nombre de Nazir. A Balbejá, por el caso de la lepra, Emma Model Relakish, quizá Yohanan está de acuerdo con Relakish de que no daña los días de antes. ¿Por qué? De Nazir Lehud y Tzarat Lehud. ¿Por qué? Porque una cosa son los días de Nazir, otra cosa son los días de Tzarat, de leproso. Entonces, por lo tanto, ahí podría estar de acuerdo Yohanan con Relakish, y para eso me enseñó la segunda Mahloket, para decir que también Yohanan discute la parte de la lepra y daña también los días que llevaba como Nazir. Veir Marbeja, entonces solamente enséñame la segunda, el caso de la lepra, y ya. Dice, no, porque Beja Kamar Relakish, yo hubiera dicho que en esta Relakish discute con Yohanan y que no daña los días anteriores. ¿Por qué? Porque una cosa es lepra, otra cosa es Nazir. A Balbeá, por la primera, que el caso de que el Nazir por el hijo, Emma, quizás modele, el Yohanan, ahí Relakish le reconoce a Yohanan que en verdad daña todos los días, tanto los días del Nazir por el hijo, tanto los días del Nazir que hizo Norstam, todo lo daña porque es Shem Nazir, es un solo Nazir. Trija, para eso vino también la otra discusión, para enseñar que no, que Relakish no está de acuerdo con Yohanan en ninguna de las dos. Muy bonito. Seguimos. Nitma Beyom Gidul Sear. ¿Qué se llama Yom Gidul Sear? Yom Gidul Sear se llama una persona que ya estaba terminando el Nazir, ya estaba listo, faltaba nada. ¿Y qué pasó? Lo raptaron, X o Y, y alguien le cortó el pelo sin su aprobación. Bueno, está bien. Tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que por más que termine el Nazir, lo que le falta, él no puede terminar su nazareo para cortarse el pelo hasta que tenga 30 días de pelo crecido. Necesita 30 días de pelo crecido. Entonces ahora va a venir una época que se llama Yom Gidul Sear, la época que ya terminó el Nazir. Solamente de que una época que tiene que crecer el pelo. Ahora, ¿y qué pasó? Y justo ahí se purificó. La suerte, ahí se purificó. Rab Amar en Soter. Rab dice, mira, no daña el Nazir, porque aquí ya el Nazir lo terminó. Esto es un extra para que le crezca el pelo. Y dice, Rab dice en Soter, afilo de Yohanan, incluso para Yohanan, de Amar Soter, que él dijo en los casos anteriores que sí daña los ciclos anteriores, o la parte de los ciclos anteriores. Anemile eja de Kaben Nizirut. ¿Cuándo pasa esto? Cuando la persona está todavía en medio de los Nizirut. El caso del Nazir por el hijo estaba en medio del Nazir anterior, del ciclo anterior. O el caso de Tzarat está en medio del ciclo anterior. Entonces ahí daña. Pero Gidul Sear por lo esto de que tiene que crecer el pelo para que tenga pelo de 30 días. Misha Nizirut, ya había terminado el Nazir. Ya el Nazir estaba listo. Su ciclo de Nazir es totalmente terminado. Entonces si es así, entonces para Yohanan el tema está de acuerdo que no se dañó el anterior. Ushmuel Amar, Ushmuel dice que es Soter. Ushmuel dice que si se purificó los días que está haciendo para que crezca el pelo, daña también el Nizirut que venía hasta ahora. Afilo Relakish, incluso para Relakish, de Amar en Soter, que él dijo hasta ahora nunca daña, aquí sí daña. ¿Por qué? Ata Nizirut, porque ahí son dos Nizirut. El caso de que recibió un Nazir Stam por el hijo, son dos. El caso de la lepra, algo que está interrumpido en medio por completo. Jaja, Nezirut, pero aquí no, aquí es un solo Nezirut. ¿Por qué? Porque esto complementa el Nezirut, porque tiene que cortarse el pelo, y cortarse el pelo es parte del Nazir, y no puede cortarse el pelo si no tiene 30 días, entonces es parte de lo mismo, si se purificó en esos días, daña. Muy bien, Marav Hizda, Akol Bodim, todos están de acuerdo. ¿Qué todos están de acuerdo? Lo que vamos a hablar ahorita, que son Rav y Shemuel, todos están de acuerdo. Sheim Kidesh Sear Badam. Si la persona que es Kidesh Sear Badam, que la persona ya perfecto, terminó el Nazir, pelo largo, todo excelente, y llevó los animales para los corbanotos, hay que hacer los corbanotos antes de cortar el pelo, y el Cohen hizo el servicio del corbán, que lo principal es echar la sangre en el altar, como ustedes que es, y en ese momento, que todavía no estoy cortado el pelo, estaba en ese interín, se purificó. Este señor, dice la Gemara, el Otakana no tiene arreglo.
porque no tiene arreglo. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a hacer? No puede volver a empezar a dejarse el pelo largo porque ya hizo los korbanot. Y por otro lado, tiene un problema, cuenta un problema que no puede permitirse las provisiones del Nazir. ¿Por qué? Porque no se cortaba el pelo. Tiene un problema muy grande. Dice la Gemara, entonces Rav dijo que esto que acaba de decir es según todo el mundo. Entonces pregunta la Gemara, Aliba de Man, ¿según quién de los Tanaim dijo esto Rav Hizda? Y Aliba de Rabbi Eliezer, sí, como Rabbi Eliezer, que van de amar Tigalaja Meakevet. Para Rabbi Eliezer él opina que el corte de pelo Meakevet impide, el hecho que no haya cortado el pelo impide a la persona volver a su rutina normal de tomar vino, de purificarse, lo impide. O sea, si no lo corta el pelo, es meakev. No puede, sigue siendo nazir, más que como podemos decir. Entonces si se impurificó antes del corte de pelo, tómelo y se considera que todavía está en los días de nazir. Si tanto el de nazir, listo. Entonces, por lo tanto, esta impurificación rompió todo hacia atrás. Y entonces, por lo tanto, tiene que se eliminan los korbanot, se eliminan los kit y puede volver, y tiene arreglo, por lo menos tiene arreglo. Muy bien. O sea, puede traer los korbanot y puede cortarse el pelo otra vez. Muy bien. Y se corta el pelo, ¿no? Ahora, eso, obviamente tiene que esperar los días de la impureza, todo eso. Entonces, según Rabbi Eliezer, tiene arreglo. Él le ayuda a Rabanán, pero su opinión de Rabanán no puede ser que la alajá que dijo Rav Hizda va a ser una opinión de Rabanán, porque es hambre te calajas lo meakevet, porque para Rabanán el que no se corte el pelo no detiene o no impide que esta persona se conduzca otra vez normal, que rompa las prohibiciones de Nazir. Aunque se corte el pelo, él puede ya tomar vino, todo normal. Entonces, ¿cómo que no tiene tacana? ¿Cuál es el problema? Ya está bien, se purificó, está bien, pero ya hizo los korbanot, ya, que vuelva a su vida normal. Entonces, según quién dijo Rav Hizda esta alajá, Leo Lava Liba Rabanán, es según Rabanán. Pero me acaba de decir, dijo Rav Hizda, el otacana no tiene arreglo, y su Rabanán sí tiene arreglo. Un mayor otacana, el otacana el mitzvah diluach. No tiene arreglo, no hay arreglo en la mitzvah de cortar el pelo. Corta el pelo ya no se vuelve mitzvah. ¿Por qué? Porque ya hizo los korbanot y se purificó después, entonces ya no puede volverse a korbanot, pues lo de Jehová, y ya el corte de pelo, pero esa mitzvah que tiene el nazir en el momento del corte de pelo la perdió. Muy bien, seguimos la manera maravillosa sin ver viejaina nazir, Shekalu lo llamaba un nazir que concluyó su ciclo, pero todavía no traía los korbanot. No traía los korbanot, pues terminó el ciclo. Lo que a la tumba, si se purifica, recibe malkut. Veo lo que a Tiglah, pero si se cortó el pelo antes de ser nazir, se cortó el pelo antes, no recibe malkut. Increíble. Velo a la yain tampoco. Si el persona tomó vino, tampoco se corta el pelo. Tampoco recibe malkut. Solamente sobre la impurificación. Entonces, una persona que el nazir terminó su ciclo, no tiene los korbanot, se impurifica, malkut, toma vino y aparte se corta el pelo, no hay malkut. Y pregunta la Maishena Tumá de Laki. ¿Por qué Tumá? ¿Qué diferencia hay con Tumá que se recibe malkut? Porque te marcará, es el pasuk, Kol Yemei Azirole Hashem. Todos los días que va a ser nazir para Hashem no se pueden purificar con el pasuk. ¿Para qué dijo Kol Yeme? Kol, ¿para qué? Le rabot Yamim Shalahar Melot. Para enseñarte, para aumentarte los días después que concluyó el ciclo y no ha traído el Corbán, que Yamim Shalahar Melot. Es como los días los días antes de concluir el ciclo, y si se purifica, malkut. Ya aquí pregunta la Mara a Tiglah Namelehayev, si es así, también el corte de pelo tiene que ser malkut, porque de Hamar Rahamaná, Dios dijo también el pasuk, Kol Yemen Nizro Tarlo Yabol al Rosho. Dice, todos los días del Nizro no puede cortarse el pelo. ¿Para qué dijo Kol Yemen? Igual, la Sod Yamim Shalahar Melot, para hacer los días después de completar el ciclo, antes de los Korbanot, que Yamim Shalahar Melot, como los días antes de terminar el ciclo, y recibe malkut. Pero tú, y aparte también, Kol Yemen Nizro Mikol se ve y también todos los días Nizro, dice el versículo, de todo lo que sale del vino no puede tomar. Pues ahí pone Kol,
que es con la Yamim Shel Melot, que Yamim Shel Pnei Melot, para hacer los días. La prohibición del vino es los días después del ciclo, antes de los korbanot como antes del ciclo, como en medio del ciclo. Entonces así, las tres son iguales. Entonces, ¿por qué Tagalaja, por qué la Tumá sí de Malkut y la otra dos no? No se entiende. Responde la Gemara, responde Shaneaja. En el Tumá es diferente, porque hay un pasuk aparte que pone de Amarra Hamaná, dijo Dios, Betime Rosh Nizro. ¿Qué tiene que Betime Rosh Nizro? Un tema de Tumá está hablando. Y dice, Mishen Nizro Talu Lo Berosho. Toda persona que todavía es un Ezer, se le ve el pelo. ¿Qué decir? Todavía no se ha cortado el pelo. Aunque ya terminó el ciclo, pero se ha cortado el pelo. ¿Por qué no se ha cortado el pelo? Pero todavía no korbanot. Incluso así, Timer Nizro recibe Malkut. Ok. Dice la Mara, no puede ser. Está bonito lo que dijiste, pero tengo una baraita que contradice. Dice la baraita, Nazir se quedó lo llamaba un Nazir que concluyó su ciclo, azul legal prohibido, cortarse el pelo, peristot ya en tomar vino, y le metim y purificarse con un met. De Gilá, pero si se cortó el pelo, Peshata o tomó vino, Yain, Benitma le metim, o se purificó con un met, haré eso Fegetarbain. Esta persona es merecedor de recibir 40 azotes. Vemos de aquí. Claro es que no hay diferencia entre los tres. Esta manera que Tiufta tiene razón, ya no hay forma de responder, es una pregunta muy fuerte y las palabras de Rabbi Yossi Berrejaina quedan en pregunta. Bueno, entonces nos vemos el próximo daf. Bye.